Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material que, bueno, a primera vista, es una historia que conocemos de sobra. La Parashá Baera, el relato de las primeras plagas sobre Mitzrayim, sobre Egipto. Pero las fuentes que tenemos delante proponen una lectura que lo cambia todo. Totalmente. Nuestra misión aquí es ir más allá del relato de la liberación. Vamos a explorar la idea de que todo lo que vemos, las plagas, la terquedad del faraón, es solo el efecto de algo que ocurre en un plano distinto. Se trata de entender la diferencia entre el mundo físico, que es el de las consecuencias, y un mundo espiritual, el de las causas. Exacto. Y esa idea nos obliga a replantearnos la pregunta fundamental. La mayoría asumimos que la historia va sobre la libertad de Israel. Claro. Pero el texto sugiere que ese no es el objetivo principal. El verdadero propósito es una manifestación de soberanía divina que redefine por completo lo que entendemos por libertad, egoísmo, incluso lo que es la espiritualidad. O sea, un análisis que puede hacer temblar los cimientos de una cosmovisión muy arraigada. Sobre todo para quien venga de un entorno donde se enseña que todo gira alrededor del ser humano. Es un cambio radical. Vale, entiendo la premisa de los dos mundos, el de las causas y el de las consecuencias. Pero, para ser honesta, suena muy abstracto, muy filosófico. ¿Cómo se conecta esa idea tan elevada con la historia de ranas y ríos de sangre que todos conocemos? Pues a ver, la conexión es la clave de todo. El texto lo ilustra con un ejemplo muy terrenal. Tú puedes decir te amo a alguien, ¿Sí? pero si tus acciones le causan daño, tus palabras son una mentira. La palabra, la intención, pertenece al mundo de las causas, al plano espiritual. La acción pertenece al mundo físico. Para que algo sea real, verdadero, ambos mundos deben estar alineados. O sea que la autenticidad es la manifestación física de una realidad espiritual. Precisamente. Y por eso, según esta perspectiva, un sabio no es el que acumula datos sobre el mundo físico, sino el que entiende el mundo de las causas. Porque sabe que si quieres un cambio real y duradero en tu vida, tienes que empezar por el plano espiritual. Claro. Intentar arreglar las cosas solo en el nivel de las consecuencias es como podar las malas hierbas sin arrancar la raíz. Vuelven a salir. Me gusta la analogía que se usa en las notas. La respuesta existe antes que la pregunta. La pregunta nace en nuestro mundo físico, por una necesidad, pero su función real es empujarnos a buscar la solución que ya existía en el plano de las causas. Claro, es que esa es la trampa. Si te preguntas, ¿cómo es posible que cayera fuego dentro del granizo? Te quedas en un simple acertijo de física. Es curioso, sí, pero no te cambia nada. Te quedas en el cómo. Exacto. En cambio, la pregunta que busca el texto es, un momento, ¿por qué se molestaría el creador en hacer algo tan extraño? Esa pregunta te obliga a buscar un propósito, una intención. Te saca del cómo y te mete de lleno en el por qué. Y ese por qué nos lleva directos al corazón del asunto. Aquí es donde el análisis se vuelve disruptivo, porque desafía de frente una de las ideas más consolidadas, que la liberación de Mitzrayim fue un acto de compasión. Sí, que el Eterno vio sufrir a su pueblo y decidió intervenir para salvarlos. Que es la versión que casi todos hemos aprendido, ¿no? Es la versión que nos pone a nosotros en el centro. Pero si uno va a los versículos que se citan en Éxodo, en los capítulos 6 y 7, el lenguaje es explícito y repetitivo. El objetivo declarado no es para que seáis libres, sino para que sepáis que yo soy el Eterno. Y para que los egipcios sepan que yo soy el Eterno. Se repite constantemente. La liberación del pueblo es el vehículo. Es el escenario sobre el que se va a revelar algo mucho más grande. ¡Ostras, eso lo cambia todo! Desplaza el foco por completo. Pasamos de un Dios que existe para satisfacer nuestras necesidades a un creador que utiliza la creación para cumplir su propio propósito. El argumento es muy lógico, en realidad. A ver, Antes de que existiera el universo, solo estaba Él. Por tanto, el propósito de la creación no puede estar en la propia creación. Tiene que estar en Él. Todo gira en torno a su voluntad, no a la nuestra. es un cambio de paradigma teológico brutal. Desde luego. Choca frontalmente con la idea tan extendida de Dios te ama incondicionalmente y todo lo que hace es por tu bien. Este texto nos enfrenta a una visión teocéntrica pura y dura. La redención no es principalmente por Israel, sino para manifestar quién es el soberano. Vale,
Si aceptamos esa premisa, que el objetivo principal es la manifestación de su soberanía, Sí, entonces hay una parte de la historia que siempre ha sido muy difícil de entender y que de repente empieza a cobrar sentido. el famoso endurecimiento del corazón de Faraón. Por supuesto. Es que parece un contrasentido. El Eterno envía a Moshe y a Aarón a decirle a Paró, deja ir a mi pueblo. Y en la misma parashá se nos dice 10 veces que es el propio Eterno quien endurece el corazón de Paró, para que no los deje ir. Si quieres que te abran la puerta, porque le echas el cerrojo por dentro al carcelero. Exacto. Esa es la pregunta. Y la respuesta, desde esta perspectiva, es que una liberación inmediata y pacífica no habría cumplido el objetivo principal. Si Paró hubiera dicho, sí, claro, marchaos, a la primera. No habría habido plagas. Y sin plagas, no hay demostración de poder. Sin esa demostración, ni los israelitas ni los egipcios habrían sabido quién es el Eterno de la manera en que lo supieron. El escenario requería un antagonista inflexible. En este drama cósmico. Su resistencia es necesaria para que la obra se desarrolle según el guión. Es una idea compleja, pero el texto va incluso más allá. Pensemos en los magos de la corte de Paró. Cuando Aarón convierte su vara en una serpiente, ellos hacen lo mismo. Cierto. Cuando el agua se convierte en sangre, ellos lo replican. Cuando aparecen las ranas, ellos también consiguen traer ranas. Uno podría pensar que esto es una muestra de que el poder del Eterno no es único. Claro, parece un pulso entre fuerzas, y al principio están como igualados. Pero el análisis sugiere que fue una estrategia deliberada. Se les permitió tener éxito al principio para llevarlos a su límite. Fue una forma de darles cuerda para que se ahorcaran solos. ¿Entiendo? Porque cuando llegó la tercera plaga, los piojos, algo tan pequeño e insignificante, sus poderes fallaron, y es en ese momento de impotencia cuando ellos mismos se ven obligados a reconocer, esto es el dedo de Elohim. Se desmantela su poder desde dentro. Exacto, obligándolos a ser testigos de una autoridad superior. El control era absoluto desde el primer minuto. Entendido. Todo este espectáculo cósmico, con magos y plagas, era una demostración de poder. Ahora bien, me queda una duda. ¿Qué pasa con el libre albedrío de Faraón? Si su corazón fue endurecido, ¿era realmente culpable? ¿O es esa la pregunta equivocada? Es la pregunta clave, y nos mete de lleno en la tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. La fuente sugiere que el Eterno no crea la maldad en Faraón de la nada. Esto es una intensificación de su propia naturaleza para llevarla a su máxima expresión. Pero es un tema profundo, una de las grandes paradojas teológicas. Y esa misma tensión entre una fuerza externa y nuestra propia inclinación es lo que el análisis traslada al plano personal. Ahí es donde la historia deja de ser algo que ocurrió hace milenios y se convierte en un espejo. El texto propone que Mitzrayim no es solo un lugar geográfico, sino un estado del ser, una esclavitud. Una esclavitud interna, mucho más profunda que la física. La esclavitud del egoísmo. Me parece fascinante esa idea. Pero egoísmo puede significar muchas cosas. ¿Estamos hablando de algo simple? ¿O de algo más estructural, más psicológico? Es algo mucho más estructural. Se define como el estado en el que la relación con el Creador y con los demás gira obsesivamente en torno al yo. Dame ejemplos. Pues todo se filtra a través de mis necesidades, mis deseos, mis heridas, mi comodidad. Rezo para que a mí me vaya bien. Quiero que los demás hagan las cosas a mi manera. Me siento ofendida porque a mí no me han tratado como merezco. Vale. Y aquí el autor no se anda con rodeos y lanza una afirmación muy potente. Cuando este ego se convierte en el centro de la vida espiritual, nace la religión. Ostras, esa es una afirmación muy dura. Normalmente pensamos en la religión como el camino hacia la espiritualidad, no como su obstáculo. ¿A qué se refiere con que puede cauterizar la conciencia? Se refiere a un tipo de religiosidad que sirve como un mecanismo de autojustificación, un sistema que te permite sentirte en paz contigo misma sin necesidad de cambiar de verdad. ¿Cómo? Amparándote en ideas como Dios me ama incondicionalmente, no importa lo que haga, para evitar tu responsabilidad. El foco se desplaza de la transformación genuina a simplemente sentirte bien, a mantener el ego intacto pero cubierto de un barniz espiritual. Se cauteriza la conciencia porque ya no te advierte de que tus actos no están alineados con tus supuestas creencias. Exactamente. Entiendo. Es usar a Dios como una excusa para no enfrentarse a una misma. Entonces, si eso es la esclavitud, ¿qué es la verdadera libertad según este enfoque? La verdadera libertad es ante todo psicológica y emocional. Es liberarse de la necesidad de que el mundo y las personas se adapten a ti.
Es vivir la vida que el Creador ha diseñado para uno, no la que los demás esperan. Y sobre todo no, liberarse de los apegos emocionales. Y esto tiene una consecuencia radical. ¿Cuál? Que alguien verdaderamente libre, que no necesita a los demás para llenar sus vacíos, desea por encima de todo la libertad de los demás. Tiene sentido. Una persona esclava de su ego siempre intentará, sutil o directamente, controlar o manipular a su pareja, a sus hijos, para satisfacer sus propias necesidades. En cambio, quien es libre por dentro es incapaz de soportar la esclavitud ajena. Y llegamos al punto culminante de la reflexión, que es un desafío brutalmente honesto. Sí, Se argumenta que toda esta transformación, esta salida de la esclavitud del ego, no puede ser una simple teoría. Tiene que ser visible. Tienen que haber pruebas. si el autor se pone a sí mismo en el punto de mira, se pregunta si su vida actual, su carácter, sus relaciones, son el resultado natural de la madurez o si hay una evidencia tangible de una obra sobrenatural. Es una pregunta que desarma. Porque nos obliga a salir del terreno de las creencias y entrar en el de las evidencias. Totalmente. Y esa pregunta se nos traslada a todos. Nos pide mirar nuestra propia vida y preguntarnos, ¿mi matrimonio, mi familia, mi forma de reaccionar, son cualitativamente diferentes a los de otra persona sin mi fe? ¿O simplemente he aprendido a usar un lenguaje espiritual para describir los mismos patrones de comportamiento disfuncionales de siempre? Exacto. El texto habla de no caer en un sueño religioso, esa idea de estar en un proceso eterno que nunca llega a producir un cambio real y observable. La pregunta es directa. ¿En tu casa se ve la obra del Eterno o se sigue viviendo una lucha de egos que simplemente se soporta con resignación? La evidencia sobrenatural, se argumenta, debe ser tan palpable para nosotros como para los egipcios, para la gente que nos observa desde fuera. Esto me recuerda a la idea de ser un testigo. Un testigo no es alguien que cuenta una historia que ha oído, es alguien cuya propia existencia es la prueba. Desde luego. Si la vida de una persona de fe es indistinguible de la de alguien que no la tiene, mismos miedos, mismos apegos, mismas crisis, entonces, ¿de qué se es testigo realmente? La llamada es a que la transformación sea tan evidente que no requiera sermones. Que tu paz, tu libertad interior, tu forma de amar, que eso sea la prueba irrefutable de que algo, con mayúsculas, está obrando en tu vida. Bien, vamos a recapitular. La historia de la liberación de Mitzrayim, entonces, no es solo historia. Es un arquetipo, un modelo. Un modelo de un viaje espiritual. Nos enseña que el propósito de la intervención divina no es nuestro confort, sino la manifestación de su soberanía. Y nos muestra que la verdadera libertad no es política, sino una salida de la esclavitud de nuestro propio ego. Exactamente. La salida de Mitzrayim se convierte en la salida de esa mentalidad egocéntrica. El viaje por el desierto simboliza el proceso de desaprender a confiar en nuestras fuerzas. Y la llegada a la tierra prometida sería la manifestación de esa vida transformada. Una vida que es en sí misma una evidencia sobrenatural. La historia deja de ser algo que les ocurrió a ellos y se convierte en nuestro propio mapa. Un mapa que nos obliga a ser brutalmente honestas con nosotras mismas. No se trata solo de creer, sino de manifestar. ¿Y esa es la conclusión? El análisis nos deja con esa pregunta punzante. Si mi vida es la prueba, ¿qué verdicto daría un jurado imparcial que observara mis relaciones más cercanas? ¿Verían la obra de un poder superior o simplemente el resultado de la psicología humana y las circunstancias? Esa es la pregunta. Pues es una reflexión increíblemente potente. Y nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si esta verdadera libertad, esta salida de Mitzrayim, se tiene que manifestar en una vida sobrenatural que impacta a quienes nos rodean, ¿Sí? ¿cuál sería esa primera evidencia tangible que deberíamos buscar en nuestro propio hogar, en nuestra relación más íntima, para saber si de verdad estamos empezando a salir de esa esclavitud?